Después de limpiarle el trasero durante años, escuché a mi hijo decir, «Mi mamá no logró nada en la vida». Las palabras se clavaron en mi pecho como vidrios rotos. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Socorro Mendoza. Tengo 67 años y toda mi vida he vivido en el mismo barrio de Tepito, en Ciudad de México. Mis manos están marcadas por décadas de lavar, cocinar y limpiar. Mis ojos cansados de llorar en silencio. ¿Y mi corazón? Mi corazón está roto desde aquella tarde de marzo cuando descubrí que para mi único hijo, yo no valía nada. Era martes. Recuerdo porque los martes siempre fueron mi día de lavar la ropa en el patio trasero de mi casa de 2 pisos, esa casita de adobe que heredé de mi madre y que durante 40 años había sido el refugio de todos los que necesitaban un techo. Las paredes de color rosa mexicano estaban desgastadas, pero resistían como yo, con dignidad silenciosa. Ese día, como todos los días desde hacía 8 meses, me levanté a las 5 de la mañana para preparar café de olla en la estufa de gas que chirroteaba. El aroma de canela y piloncillo llenaba la cocina pequeña mientras yo, con mi mandil azul desteñido y mis chanclas gastadas, movía la mezcla con una cuchara de madera que tenía desde que Gael era niño. Gael, mi hijo de 45 años que había regresado a casa temporalmente, junto con su esposa María del Mar, después de que perdieran su departamento en la colonia Roma. Solo unas semanas, mamá, me había dicho con esa sonrisa que conocía desde que tenía 5 años. Hasta que nos organicemos. Pero las semanas se habían convertido en meses, y yo había pasado de ser la dueña de mi casa a ser la empleada doméstica no pagada de mi propia familia. Esa mañana, mientras preparaba chilaquiles verdes, los favoritos de Gael desde la infancia, escuché sus voces en la sala. Él y María del Mar conversaban en voz baja, pero el eco de las paredes de mi casa pequeña traía cada palabra hasta mis oídos, como dagas envenenadas. «No sé por qué tu mamá siempre se mete en todo», decía María del Mar con ese tono despreciativo que había perfeccionado durante estos meses. Ayer me preguntó por qué no habíamos pagado la luz, como si fuera su problema. «¿Ya sabes cómo es?», respondió Gael. Y en su voz reconocí esa indiferencia que había crecido como hierba mala entre nosotros. Mi mamá nunca entendió los límites. Toda su vida ha sido así de intensa. Me quedé inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire, mientras una gota de salsa verde caía al suelo de mosaicos amarillos que había tallado la noche anterior hasta dejarlo brillante. «Es que no me explico», continuó María del Mar. «¿Qué ha hecho ella en la vida? Trabajó de limpieza, cuidó niños ajenos, nunca estudió, nunca viajó, nunca fue alguien importante. Mi mamá no logró nada en la vida, pero al menos no se mete donde no la llaman». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé. Esperé que Gael, mi Gael, el niño al que amamanté durante 2 años, al que cargué en brazos cuando tenía fiebre de 40 grados, al que defendí cuando los maestros lo regañaban, dijera algo, cualquier cosa en mi defensa. «Tienes razón», fue todo lo que dijo. «Ella no ha logrado nada». La cuchara se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo que resonó en mi alma como el eco de 48 años de maternidad desperdiciados. Me agarré del borde de la estufa para no caer, porque mis piernas se habían vuelto de trapo y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Nada? ¿No había logrado nada en la vida? En mi mente comenzaron a desfilar imágenes como fotografías quemándose. Yo a los 19 años, soltera y embarazada, trabajando de sirvienta en casa de los Hernández para ahorrar cada peso para las medicinas de Gael cuando nació con problemas respiratorios. Yo a los 25, vendiendo tamales en la estación del metro Doctores desde las 4 de la madrugada para pagar su colegiatura del kinder. Yo a los 30, limpiando oficinas de noche después de mi trabajo de día para comprarle uniformes escolares y útiles. Yo a los 35, vendiendo mi anillo de matrimonio, el único que tuve, de mi breve matrimonio con el padre de Gael que nos abandonó cuando el niño tenía 3 años, para pagar su operación de amígdalas.
Yo a los 40, trabajando dobles turnos como empleada doméstica para costear su carrera de administración en una universidad privada que me costó todos los ahorros de mi vida. Yo a los 50, cuidando ancianos de noche y limpiando casas de día para ayudarle con el enganche de su primer departamento cuando se casó. Yo a los 60, dándole mi fondo de retiro del IMSS para que pusiera su negocio de computadoras que quebró al año. ¿Nada? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas mientras seguía de pie en mi cocina, rodeada del aroma de canela que ahora me sabía amargo. Miré alrededor, las paredes que había pintado con mis propias manos color amarillo girasol, para que la casa se viera alegre, las cortinas de flores que había cosido en las madrugadas después del trabajo, la mesa de formica donde había ayudado a Gael con sus tareas durante 12 años. En el refrigerador, sostenido por un imán en forma de Virgen de Guadalupe, estaba el dibujo que Gael me había hecho cuando tenía 6 años. Una casa con 2 figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol amarillo. En el papel, con su letra temblorosa de niño, había escrito: «Para la mejor mamá del mundo. Te amo, Gael». ¿Cuándo había dejado de amarme? ¿En qué momento me convertí en la mujer que no había logrado nada? Me senté en el suelo de la cocina, abrazando mis rodillas, mientras los recuerdos me golpeaban como olas furiosas. Cada imagen que llegaba a mi mente era una herida que se abría de nuevo, sangrante y dolorosa. Cerré los ojos y me vi a los 19 años, parada frente al espejo roto del cuarto que rentaba en una vecindad de la colonia Doctores. Mi vientre apenas se notaba bajo el vestido azul que había lavado tantas veces que el color se veía gris. Era mi primer día de trabajo en casa de la señora Patricia, una mujer rica de las Lomas que necesitaba una muchacha para limpiar su mansión de 3 pisos. «Tienes cara de ser trabajadora», me había dicho mientras me miraba de arriba a abajo. «Pero si sales embarazada, te vas inmediatamente. No quiero problemas». Le mentí. Le dije que no tenía novio, que vivía sola, que todo mi tiempo sería para su casa. Durante 7 meses, limpié sus baños de mármol, aspiré sus alfombras persas y lavé su ropa de marca con las manos hinchadas por los químicos, mientras mi bebé crecía en secreto dentro de mí. Usaba fajas apretadas para disimular mi vientre y trabajaba doblada para que no se notara mi estado. Cuando ya no pude esconderlo más, me despidió sin pagarme la quincena. «Mentirosa», me gritó. «Las madres solteras son todas iguales. Irresponsables». Gael nació en el Hospital General porque no tenía dinero para una clínica privada. Llegó al mundo morado, con el cordón umbilical enredado en el cuello, y los doctores me dijeron que tenía los pulmones débiles. «Va a necesitar medicinas caras», me advirtió el pediatra, «y muchos cuidados especiales». Esa primera noche en el hospital, sola con mi bebé en brazos, le prometí al oído: «Mijo, yo te voy a dar todo lo que necesites. Todo, aunque me cueste la vida». Y cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Cuando Gael tenía 2 años y yo apenas 21, trabajaba en 3 casas diferentes. Me levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a la primera casa a las 5, donde preparaba el desayuno para una familia de doctores. A las 10 corría a la segunda casa, donde planchaba montañas de ropa hasta las 2 de la tarde. Y de 3 a 8 trabajaba cuidando a los gemelos de una contadora que nunca llegaba puntual a recogerlos. Ganaba 1,200 pesos a la semana, pero las medicinas de Gael costaban 800. El resto era para la renta del cuartito donde vivíamos, la comida y el gas. No quedaba nada para mí. Mi ropa era la que me regalaban las señoras cuando ya no la querían. Mis zapatos estaban rotos, pero los tapaba con plastilina negra para que no se notaran los hoyos. Gael era un niño hermoso. Tenía mis ojos café y el cabello ondulado de su padre, pero también había heredado su carácter. Lloraba mucho, era exigente, necesitaba atención constante. Cuando le daba su medicina, la escupía. Cuando lo bañaba, gritaba como si lo estuvieran torturando. Cuando lo dejaba con la vecina que me cuidaba mientras trabajaba, hacía berrinches que se escuchaban hasta la calle. «Ese niño está muy consentido», me decía doña Carmen, la señora que me lo cuidaba. «Le haces mucho caso,
Los niños necesitan mano dura. Pero yo no podía ser dura con él. Era mi única familia, mi razón de existir. Cuando regresaba del trabajo, aunque estuviera muerta de cansancio, jugaba con él. Le leía cuentos que inventaba porque no tenía dinero para comprar libros, y lo cargaba hasta que se quedara dormido. Los domingos eran nuestros días especiales. Íbamos al parque de la colonia, donde él jugaba en los columpios oxidados mientras yo compartía mi única torta de tamal con él. Le compraba un globo de 10 pesos, y su cara de felicidad me daba fuerzas para seguir toda la semana. Cuando Gael cumplió 5 años, decidí que tenía que entrar al kinder. Un kinder bueno, no cualquiera. Investigué durante meses hasta encontrar el Instituto Juárez, una escuela particular pequeña pero con buena reputación. La colegiatura era de 500 pesos mensuales, más 300 de inscripción, más uniformes, más útiles, más todo lo que yo no tenía. Fue entonces cuando empecé a vender tamales. Me levantaba a las 2 de la madrugada para preparar la masa, el guisado de pollo, la salsa verde y la roja. A las 4 ya estaba en la estación del Metro Doctores con mi vaporera de aluminio y mi banquito de plástico. Tamales oaxaqueños, calientitos, de dulce y de sal, gritaba con la voz ronca del frío matutino. Vendía hasta las 8. Luego corría a dejar a Gael en el kinder, y después me iba a trabajar limpiando casas hasta las 6 de la tarde. Llegaba a recogerlo con las manos oliendo a cloro y detergente, pero él siempre me recibía con un abrazo que borraba todo el cansancio. «Mira, mamá, hice este dibujo para ti», me decía enseñándome sus trazos torcidos de crayón. Siempre me dibujaba muy grande, casi ocupando toda la hoja, y a él pequeñito a mi lado. «Eres la más alta porque eres la más importante», me explicaba con seriedad de niño. Durante 6 años viví así, trabajando de día, vendiendo tamales de madrugada, durmiendo 3 o 4 horas, sin descanso, sin vacaciones, sin una sola tarde para mí. Todo para que Gael tuviera una educación digna, ropa limpia, zapatos sin hoyos y las medicinas que necesitaba para sus pulmones. Cuando él estaba en 6º de primaria, decidió que quería estudiar la secundaria en una escuela aún más cara. «El Colegio México tiene computadoras, mamá. Y laboratorio de ciencias. Todos mis amigos van a ir ahí». La colegiatura era el doble de lo que pagaba en el kinder. Tuve que conseguir un cuarto trabajo. Cuidar a don Sebastián, un anciano con diabetes que vivía solo en la colonia Narvarte. Llegaba a su casa después de recoger a Gael del colegio, y me quedaba con el señor desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Le daba sus medicinas, lo ayudaba al baño, le cocinaba comida sin sal, y lo escuchaba contar las mismas historias de la revolución una y otra vez. Don Sebastián era amable conmigo. «Socorro», me decía, «tú eres una madre ejemplar. Ese muchacho no sabe la suerte que tiene». A veces me regalaba dinero extra o me daba la comida que no podía terminar para que me la llevara a casa. Pero el cansancio ya me estaba matando. Tenía ojeras permanentes. Me dolían los huesos. Se me caía el cabello. Algunas mañanas me despertaba llorando sin saber por qué. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi corazón no me dejaba parar. Gael, mientras tanto, crecía convertido en un niño exigente. Ya no se conformaba con los globos de 10 pesos. Quería los tenis de marca que usaban sus compañeros de clase. Quería ir a las fiestas de cumpleaños con regalos caros. Quería el uniforme de la escuela de fútbol donde jugaba. «¿Por qué no puedes comprarme lo que les compran a los otros niños?», me reclamaba cuando le decía que no tenía dinero. «Las mamás de mis amigos sí trabajan bien». Esas palabras me dolían más que las largas jornadas de trabajo. Pero en lugar de explicarle cuánto me esforzaba por él, trabajaba más duro. Vendía tamales también los sábados, limpiaba casas los domingos, cuidaba niños en mis pocos ratos libres. Mi juventud se gastó como la suela de mis zapatos. Lentamente, sin que me diera cuenta, hasta quedar con puro hueso y dolor. Y cuando Gael me miró ese martes por la mañana, después de escuchar que yo no había logrado nada en la vida, vi en sus ojos la misma frialdad con la que un patrón mira a una empleada que ya no le sirve. ¿En qué momento mi sacrificio se había vuelto invisible para él? Los días siguientes a esa conversación se volvieron una tortura silenciosa.
Era como si hubiera despertado de un sueño profundo para encontrarme en una pesadilla donde mi propia casa se había convertido en territorio enemigo. Gael y María del Mar ya no fingían respeto hacia mí. Hablaban de mí en tercera persona como si fuera invisible, aun cuando estaba presente. ¿Tu mamá va a cocinar hoy o vamos a comer fuera?, le preguntaba ella en la mesa, mientras yo servía el café que habían dejado enfriar sin probarlo. Depende de si se levanta de buen humor, respondía él con una sonrisa burlona que me partía el alma. Ya sabes cómo se pone cuando no duerme bien. Me convertí en la extraña en mi propia casa. María del Mar había reorganizado mi cocina sin pedirme permiso, moviendo mis ollas a lugares donde no las encontraba, botando mis especias porque ocupaban mucho espacio, y comprando productos caros que yo no podía costear cuando se terminaban. ¡Socorro!, me decía con esa voz dulce que había perfeccionado para sonar amable mientras me insultaba. No entiendo por qué guardas tantas cosas viejas. Esta licuadora ya no sirve. Estos platos están despicados. Estas toallas huelen raro. Mis cosas. Las cosas que había comprado con mis propias manos trabajadas, que tenían historia, que me recordaban momentos felices. Para ella no eran más que estorbos que había que eliminar. Un domingo por la mañana, mientras barría el patio donde había colgado la ropa a secar desde las 5 de la madrugada, escuché a María del Mar hablando por teléfono con su hermana. No, no es tan malo vivir aquí, decía recargada en el marco de la puerta, pintándose las uñas de rojo mientras yo trabajaba bajo el sol. La casa está en buen lugar y la vieja hace todo. Es como tener sirvienta gratis. Sirvienta gratis. Mis manos se apretaron alrededor del mango de la escoba hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Seguí barriendo, fingiendo que no había escuchado, pero cada movimiento de la escoba era como si estuviera barriendo pedazos de mi dignidad. Lo único malo es que se mete en todo, continuó María del Mar. Ayer me preguntó por qué no habíamos ido al súper, como si tuviéramos que darle explicaciones. Gael dice que siempre ha sido así de metiche. Metiche. Por preguntar por qué no había comida en mi refrigerador, por querer saber por qué llegaban tarde y no avisaban que no iban a cenar, por tratar de entender qué pasaba en mi propia casa. Esa tarde, mientras preparaba pozole rojo para la cena, porque era el platillo favorito de Gael desde niño, decidí hacer un último intento de recuperar a mi hijo. Me senté junto a él en la sala, donde veía televisión con el control remoto pegado a la mano como si fuera parte de su cuerpo. «Mijo», le dije con la voz más suave que pude encontrar. «¿Podemos platicar un ratito?» Me miró con fastidio, pero pausó el programa. «¿Qué pasa? Quería preguntarte si todo está bien. Siento que ya no hablamos como antes». Gael suspiró como si mi pregunta fuera la cosa más molesta del mundo. «Mamá, ya no somos niños. No necesitamos estar platicando todo el tiempo». «Lo sé, mi amor. Pero es que siento que algo cambió entre nosotros». «Nada cambió», dijo secamente. «Solo que ya crecí. Ya no necesito que me estés cuidando todo el tiempo». Sus palabras fueron como una bofetada. «No te estoy cuidando», respondí tratando de mantener la calma. «Solo quiero saber cómo estás. ¿Cómo te sientes?» «Estoy bien. ¿Ya puedo seguir viendo mi programa?» Me quedé ahí sentada, viendo cómo reanudaba la televisión como si yo no existiera, como si 45 años de amor incondicional no fueran suficientes para merecer 5 minutos de su atención. Esa noche lloré en mi cama hasta quedarme sin lágrimas. Y cuando pensé que ya no podía dolerme más, llegó el golpe final. Era viernes por la mañana. Gael había salido temprano, a buscar trabajo, algo que decía todos los días pero que nunca parecía encontrar, y María del Mar se había ido con sus amigas al centro comercial. Yo tenía la casa para mí sola por primera vez en meses. Decidí limpiar a fondo el cuarto que habían convertido en su territorio, no para violar su privacidad, sino porque el olor de la ropa sucia se había vuelto insoportable y yo ya no podía dormir con esa peste llegando hasta mi habitación. Mientras cambiaba las sábanas de la cama, se me cayó la cartera de María del Mar del buró. Cuando la levanté para ponerla de vuelta en su lugar, se abrió y se desparramaron papeles por el suelo. Al recogerlos, mis ojos se clavaron en un documento que me heló la sangre. Era una copia de la escritura de mi casa. Mi casa.
con anotaciones en los márgenes escritas con la letra de Gael. Con las manos temblando, leí las notas. Revisar cuánto vale actualizada, decía una. Preguntar sobre proceso de herencia anticipada, decía otra. Y la que me destrozó el alma. Averiguar si se puede declarar incapacidad mental por edad. Incapacidad mental por edad. Me senté en el suelo con los papeles en las manos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi hijo, el niño al que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, estaba planeando quitarme mi casa declarándome loca. Seguí revisando los papeles con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Había más documentos, copias de mi acta de nacimiento, de mi credencial de elector, hasta una copia de mi testamento que había hecho años atrás y que guardaba en mi caja fuerte. ¿Cómo habían conseguido acceso a mis papeles? Y entonces recordé. La semana pasada, cuando me había sentido mal del estómago y había pasado todo el día en cama, Gael se había ofrecido a ayudarme con mis pendientes. Yo, agradecida por su supuesta preocupación, le había dado las llaves de mi caja fuerte para que sacara los recibos de luz que necesitaba pagar. Había aprovechado mi confianza para robarme. Al fondo de la cartera encontré algo que terminó de romperme. Un papel con números y cálculos. Era una cotización inmobiliaria de mi casa. Según los números, mi pequeña casa de 2 pisos en Tepito valía 2.8 millones de pesos. 2.8 millones de pesos que ellos ya estaban contando como suyos. Debajo de los cálculos, con la letra descuidada de María del Mar, había una nota que me quitó el aliento. Con esto podemos comprar el departamento en Polanco que vimos. Gael dice que la vieja está muy sola, que le haríamos un favor internándola en un asilo. Así estaría mejor cuidada. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. Me quedé ahí sentada en el suelo de mi propia recámara, rodeada de los papeles que documentaban mi traición, sintiendo cómo se me desplomaba no solo mi mundo, sino mi fe en el amor, en la familia, en todo lo que había creído verdadero durante 67 años. El sonido de la puerta principal abriéndose me hizo reaccionar. Con movimientos desesperados, metí todos los papeles de vuelta en la cartera y la puse en su lugar. Corrí al baño y me eché agua fría en la cara, tratando de borrar las huellas del llanto y del shock. Cuando salí, Gael estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua del garrafón. «¿Cómo te fue, mijo?», le pregunté con una voz que no reconocí como mía. Me miró con esos ojos que ya no tenían nada de cariño. «Bien», respondió cortante. «¿Por qué?». «Por nada, solo preguntaba». Se quedó ahí parado, estudiándome con una expresión extraña. «¿Estás bien? Te ves rara». «No». Por un momento loco y desesperado, estuve a punto de confrontarlo, de gritarle que había descubierto su plan, de preguntarle cómo se atrevía a traicionarme después de todo lo que había hecho por él. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue la comprensión súbita de que ya no conocía al hombre que tenía frente a mí. O tal vez fue la certeza terrible de que, si lo confrontaba en ese momento, sin un plan, sin protección, podía terminar internada en un asilo antes de lo que ellos habían planeado. «Estoy perfectamente», le dije con una sonrisa que me dolió en cada músculo de la cara. Gael asintió y se fue a su cuarto con el vaso de agua. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, staring at the ceiling, planeando por primera vez en mi vida no cómo darle más a mi hijo, sino cómo protegerme de él. Por primera vez en 67 años, Socorro Mendoza iba a pelear por Socorro Mendoza. Durante 3 días caminé por mi casa como un fantasma que conoce todos los secretos de los vivos. Cada vez que Gael o María del Mar me hablaban, yo veía sus bocas moverse, pero escuchaba otras palabras. Asilo, incapacidad mental, la vieja. El lunes por la mañana tomé mi primera decisión consciente en décadas. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado en el tianguis de Tepito hace 2 años para la boda de la hija de mi vecina, y salí de casa sin decirle a nadie a dónde iba. Caminé las 8 cuadras hasta el Banco Azteca de la avenida principal, donde tenía mi cuenta de ahorros desde hacía 15 años. Adentro olía a aire acondicionado y a papel nuevo. La ejecutiva que me atendió era una muchacha joven con lentes,
que me sonrió con esa amabilidad profesional que usan los empleados bancarios. Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta. Le dije con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Después de revisar mi información en su computadora, me dio la cifra, 47,000 pesos. Dinero que había ahorrado peso a peso durante años, vendiendo gelatinas en la entrada del metro, cuidando niños los fines de semana, haciendo costuras para las vecinas. También quiero cambiar mi NIP, agregué, y quiero que nadie más tenga acceso a mi cuenta. La muchacha me explicó los procedimientos mientras yo firmaba papeles con manos que ya no temblaban. Por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre algo en mi vida. Cuando regresé a casa a las 11 de la mañana, Gael me estaba esperando en la sala con los brazos cruzados y una expresión que no había visto desde que era adolescente y llegaba tarde de las fiestas. ¿Dónde andabas?, me preguntó con un tono que sonaba más a interrogatorio policial que a preocupación filial. Fui al banco. Respondí quitándome los zapatos que me habían lastimado los pies durante la caminata. ¿Al banco? ¿Para qué? Algo en su voz, una urgencia que no sabía disimular, me confirmó que mis sospechas eran correctas. Él sabía exactamente cuánto dinero tenía yo, y probablemente esperaba acceso a esa cuenta también. Para mis asuntos personales, le dije mirándolo directamente a los ojos. Gael se puso de pie de un salto, como si mis palabras hubieran sido una provocación física. ¿Tus asuntos personales? Mamá, somos familia. No deberías tener secretos conmigo. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosa. Él, que planeaba declararme incapaz mental a mis espaldas, me reclamaba por tener secretos. Tienes razón, mijo, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no debería tener secretos. Por un momento vi un destello de pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Exacto. Por eso deberíamos hablar de tu futuro, de cómo te vamos a cuidar cuando ya no puedas cuidarte sola. Ahí estaba. La conversación que había estado evitando durante semanas. Mi hijo, hablándome como si ya fuera una anciana senil que necesitaba ser gestionada por otros. ¿Y tú crees que ya no puedo cuidarme sola?, le pregunté. No es eso, mamá. Es que, mira la realidad. Ya tienes 67 años. Vives sola en esta casa tan grande. No tienes pareja. Casi no tienes amigos. ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Si te caes? ¿Si se meten los ladrones? Cada pregunta era una bala dirigida a mi autoestima, diseñada para hacerme sentir vulnerable e incapaz. Pero ahora que conocía sus verdaderas intenciones, podía ver la manipulación detrás de cada palabra aparentemente preocupada. He vivido sola los últimos 8 años y he estado perfectamente, respondí. Pero las cosas cambian, mamá. La edad trae problemas. María del Mar y yo hemos estado investigando lugares donde podrías estar mejor atendida. Lugares. No hogares. Lugares. ¿Qué tipo de lugares?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Residencias para adultos mayores. Lugares bonitos, con médicos, con actividades, con gente de tu edad. ¿Podrías hacer amigas? ¿Tener una vida social? ¿Y mi casa? Gael se removió incómodo en su asiento. Bueno, la casa, pues quedaría vacía. Alguien tendría que cuidarla, administrarla. María del Mar y yo podríamos encargarnos de eso por ti. Encargarse. ¿Qué palabra tan elegante para decir robar? Entiendo, le dije levantándome del sillón. Déjame pensarlo. La expresión de alivio en su cara me dio náuseas. Él pensó que había ganado, que había logrado plantarme la semilla de duda que necesitaba para ejecutar su plan. Esa tarde, cuando María del Mar regresó de su paseo diario por el centro comercial, financiado con dinero que nunca explicaba de dónde salía, me encontró preparando arroz con pollo en la cocina. «¡Socorro!», me dijo con esa voz melosa que había perfeccionado. Gael me contó que hablaron sobre tu futuro. «¿Sí?», respondí sin voltear a verla, concentrada en revolver el arroz que se estaba dorando en el aceite. «Quiero que sepas que para nosotros no es fácil sugerir esto, pero te queremos mucho y solo queremos lo mejor para ti. Me queremos mucho». Las palabras sonaron tan falsas como monedas de chocolate. «¿Y ustedes qué ganarían con eso?»,
Le pregunté directamente. María del Mar se quedó callada por un momento. Evidentemente no esperaba una pregunta tan directa. No ganamos nada, mintió. Al contrario, sería una gran responsabilidad para nosotros cuidar la casa, manejar tus asuntos. ¡Qué sacrificio!, murmuré. ¿Perdón? Nada, hija. Estaba hablando sola. Esa noche, durante la cena, los dos desarrollaron una campaña coordinada para convencerme. Gael trajo folletos de residencias geriátricas que había impreso de Internet, con fotos de ancianos sonrientes en jardines perfectos y comedores elegantes. «Mira esta, mamá», me decía señalando las imágenes como si fueran fotografías de paraísos tropicales. Tiene alberca, biblioteca, sala de juegos, y mira estos cuartitos, son preciosos. Cuartitos. Habitaciones de 3 por 3 metros donde guardan a los viejos hasta que se mueren. María del Mar complementaba la presentación con comentarios aparentemente casual. Mi tía Esperanza está en un lugar así y dice que es lo mejor que le ha pasado. Ya no se preocupa por nada. Hasta tiene novio nuevo. Mientras ellos hablaban, yo los observaba como si los viera por primera vez. Gael tenía mi nariz y mi barbilla, pero sus ojos tenían una frialdad que no venía de mi sangre. María del Mar gesticulaba con las manos llenas de anillos baratos, hablando de mi futuro como si fuera una transacción comercial que estaba negociando. ¿Saben qué? Los interrumpí cuando ya no pude soportar más. Tienen razón. Tal vez sea hora de que empiece a pensar en estos temas. Los dos se miraron con una mezcla de sorpresa y triunfo mal disimulado. ¿En serio?, preguntó Gael. En serio. Pero antes necesito arreglar algunos asuntos legales. Papeles, documentos, esas cosas aburridas de los adultos mayores. Por supuesto, dijo María del Mar. Nosotros te podemos ayudar con todo eso. No se preocupen, respondí con la sonrisa más dulce que pude fabricar. Ya tengo quien me ayude. Esa mentira los puso nerviosos. Gael se enderezó en su silla. ¿Quién? Una licenciada que me recomendó doña Carmen, la de la esquina. Se especializa en asuntos de personas mayores. Era mentira. No conocía a ninguna licenciada. Pero la reacción de pánico en sus caras me confirmó que estaba en el camino correcto. «Mamá», dijo Gael con una voz que trataba de sonar casual pero se escuchaba tensa. «No necesitas meterte con abogados. Esas cosas las podemos resolver en familia». «Claro, mijo. Pero quiero estar segura de que todo esté bien hecho. Ya sabes cómo soy de meticulosa». Esa noche los escuché susurrar en su cuarto hasta muy tarde. No podía entender las palabras, pero el tono urgente y preocupado me dejó claro que mi supuesta licenciada había alterado sus planes. Al día siguiente, Gael intentó una táctica diferente. Llegó a la cocina mientras yo desayunaba mi café con pan dulce y se sentó frente a mí con la expresión de niño arrepentido que había usado toda su vida para conseguir perdón después de hacer travesuras. «Mamá», me dijo tomando mis manos entre las suyas. «Creo que ayer hablamos muy rápido de cosas muy serias. No quiero que te sientas presionada». Sus manos estaban frías y húmedas. Las mías, en cambio, se mantuvieron firmes y cálidas. «No me siento presionada, mi amor», le mentí. «Al contrario, me da mucha paz saber que te preocupas por mí. Siempre me he preocupado por ti», dijo. Y por un momento su voz sonó como la del niño que había sido. «Eres lo más importante en mi vida». Mentiroso. Si fuera lo más importante en su vida, no estaría planeando encerrarme para robarme todo lo que tengo. «Lo sé, mijo», le dije apretándole las manos con falso cariño. «Por eso vamos a hacer todo como debe ser, con calma, pensando bien las cosas». Gael sonrió, creyendo que había recuperado el control de la situación. No sabía que esa misma tarde yo tenía una cita real con una abogada real, y que su vida de parásito cómodo estaba a punto de terminar para siempre. La licenciada Patricia Ruiz tenía su oficina en un segundo piso sobre una farmacia en la avenida Insurgentes Norte. Subí las escaleras empinadas con mi bolsa de mano apretada contra el pecho, sintiendo como si cada escalón me llevara hacia una nueva versión de mí misma que aún no conocía completamente. Su oficina era pequeña pero ordenada, con diplomas enmarcados en las paredes y una planta de sábila en la ventana que me recordó a la que tenía mi madre en el patio de mi casa de la infancia. La licenciada tenía unos 50 años, cabello corto pintado de rubio
y una manera directa de hablar que me hizo sentir que no me iba a tratar como a una anciana indefensa. «Señora Socorro», me dijo después de escuchar mi historia completa, incluyendo el descubrimiento de los papeles en la cartera de María del Mar, lo que me está contando es un caso clásico de abuso patrimonial hacia adultos mayores, y lo que han planeado hacer constituye fraude. Fraude. La palabra sonó más seria de lo que había imaginado. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté. «Primero, vamos a proteger sus bienes, su casa, su cuenta bancaria, sus documentos personales. Segundo, vamos a establecer límites legales claros. Y tercero, vamos a asegurarnos de que si ellos intentan cualquier acción legal contra usted, nosotros estemos preparados». Me quedé ahí sentada, procesando que por primera vez en meses alguien me estaba hablando de protegerme a mí, no de proteger los sentimientos de otros. «¿Cuánto va a costar todo esto?», pregunté, porque después de décadas de contar cada peso, no podía evitar pensar en el dinero. «Los primeros pasos no cuestan nada», me dijo con una sonrisa que me pareció genuina. «Tengo un programa pro bono para mujeres mayores en su situación. Si después necesitamos hacer algo más complicado, lo hablamos». Esa tarde salí de su oficina con una carpeta llena de documentos y un plan de acción que me hacía sentir como si hubiera recuperado algo que no sabía que había perdido: mi autoridad sobre mi propia vida. El primer paso era cambiar las cerraduras de mi casa. Al día siguiente, mientras Gael y María del Mar habían salido a buscar trabajo, que significaba pasear por el centro comercial, llegó don Alberto, el cerrajero que me había recomendado la licenciada. Era un hombre mayor, con manos expertas y una manera silenciosa de trabajar que me tranquilizó. «¿Problemas familiares?», me preguntó mientras instalaba la nueva cerradura principal. «Algo así», respondí. Él asintió sin hacer más preguntas. «He visto muchos casos como el suyo, señora. Lo importante es que usted está tomando el control antes de que sea demasiado tarde». Cuando terminó, me entregó 3 juegos de llaves. «Estas son para usted. No les dé copias a nadie sin pensarlo muy bien». Esa tarde, esperé a que regresaran. Cuando escuché sus voces en la puerta principal, me senté en la sala con una taza de té de manzanilla, fingiendo leer una revista de cocina que había comprado en la tienda de la esquina. El sonido de Gael, intentando abrir la puerta con su llave vieja, fue casi cómico. Lo intentó varias veces. Después escuché que le decía algo a María del Mar en voz baja, y finalmente tocó el timbre. «¿Mamá? ¿Estás ahí? No puedo abrir la puerta». Me levanté despacio, dejé la taza en la mesa y caminé hacia la entrada con pasos que sonaron más firmes de lo que me había sentido en años. «¿Qué pasa?», pregunté a través de la puerta cerrada. «La llave no sirve. Creo que la cerradura se descompuso». Abrí la puerta y los vi ahí parados, con caras de confusión y el primer atisbo de preocupación real que había visto en sus rostros en meses. «No se descompuso», les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «La cambié». «¿La cambiaste?», repitió Gael como si hubiera hablado en otro idioma. «Sí. Esta es mi casa y decidí cambiar las cerraduras». María del Mar fue la primera en reaccionar con su agresividad habitual. «¿Por qué hiciste eso sin avisarnos? ¿Cómo vamos a entrar?». «Van a entrar cuando yo los deje entrar», respondí, y las palabras salieron de mi boca con una autoridad que no sabía que poseía. Gael me miró como si no me reconociera. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando así?». «Estoy actuando como la dueña de mi casa por primera vez en 8 meses». «Pero nosotros vivimos aquí», protestó María del Mar. «Ustedes están quedándose aquí temporalmente. Hay una diferencia». Los dejé entrar, pero la dinámica había cambiado completamente. Ellos ya no tenían la seguridad de que podrían entrar y salir cuando quisieran. Ya no podían revisar mis cosas cuando yo no estuviera. Ya no tenían control total sobre mi espacio. Esa noche cené sola por primera vez en meses. Preparé quesadillas de flor de calabaza, las que a mí me gustaban, no las que ellos preferían, y me senté en mi mesa de la cocina sin tener que escuchar sus conversaciones sobre mi futuro en asilos o sus quejas sobre mi forma de cocinar. El silencio de mi casa se sentía diferente. No era el silencio pesado de la soledad, sino el silencio limpio de la paz. Por primera vez en tanto tiempo,
Pude escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de sus necesidades, sus demandas, sus críticas disfrazadas de preocupación. Después de cenar, me di un baño largo con sales que había comprado para mí, pero que nunca había usado porque siempre había alguien esperando el baño, alguien que necesitaba agua caliente, alguien cuyas necesidades eran más urgentes que las mías. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer que había olvidado que existía, Socorro Mendoza, no la madre de Gael, no la anfitriona de María del Mar, no la sirvienta de nadie, solo Socorro. Tenía arrugas que antes me daban vergüenza, pero esa noche me parecieron líneas de experiencia. Tenía canas que siempre había tratado de cubrir con tinte barato, pero esa noche brillaban como plata en la luz del baño. Tenía la piel manchada por años de trabajo bajo el sol, pero esas manchas contaban la historia de una mujer que había trabajado incansablemente para sacar adelante a su familia. Por primera vez en décadas, no vi una mujer que no había logrado nada en la vida. Vi una mujer que había logrado sobrevivir, crear, amar, sacrificarse y finalmente defenderse. Al día siguiente implementé el segundo paso del plan de la licenciada: establecer reglas claras. Durante el desayuno, mientras Gael y María del Mar comían en silencio los huevos con frijoles que había preparado, saqué una hoja de papel que había escrito la noche anterior. «Quiero hablar con ustedes sobre las nuevas reglas de la casa», anuncié. Gael levantó la vista de su plato con una expresión entre divertida y molesta. «¿Reglas?» «Sí. Primera regla. Mis documentos personales, mi correspondencia y mis pertenencias están fuera de límites. No los toquen, no los revisen, no los muevan». María del Mar se atragantó con su café. «Socorro, creo que estás exagerando». «Segunda regla», continué sin hacerle caso. «Los gastos de la casa se van a dividir. Luz, gas, agua, comida, todo por partes iguales». «Mamá», interrumpió Gael, «nosotros estamos pasando por una situación difícil». Tercera regla. Van a participar en las labores domésticas. Limpieza, cocina, lavandería. Esta no es un hotel. Los dos se quedaron callados, procesando que la mujer que había sido su alfombra durante 8 meses acababa de convertirse en la autoridad de la casa. «Y cuarta regla», agregué guardando el papel en el bolsillo de mi bata. «Cualquier conversación sobre mi futuro, mi salud, mi capacidad mental o mis bienes se va a hacer conmigo presente. No más planes a mis espaldas». El silencio que siguió fue tenso y cargado. Gael y María del Mar se miraron con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas que conspiran juntas. «Mamá», dijo Gael finalmente, usando el tono condescendiente que reservaba para cuando pensaba que yo estaba siendo irracional. «Creo que necesitas relajarte. Todo este estrés no te hace bien». «Al contrario», respondí levantándome de la mesa. «Es lo mejor que me ha pasado en años». Esa tarde, mientras ellos salían a tener una de sus misteriosas reuniones, yo hice algo que no había hecho en décadas. Salí a caminar por mi barrio sin destino, sin prisa, sin la presión de regresar rápido para servir a alguien más. Caminé por las calles de Tepito que conocía desde niña. Saludé a los vendedores que me conocían desde hace años. Me detuve en el puesto de Doña Rosa para comprar un esquite solo porque se me antojó, no porque necesitara llevar algo para la casa. «¿Cómo estás, Socorro?», me preguntó Doña Rosa mientras me preparaba el elote con mayonesa, queso y chile. «Mejor que nunca», le respondí, y por primera vez en meses no era mentira. Cuando regresé a casa al atardecer, encontré a Gael y María del Mar esperándome en la sala con caras largas y una actitud que parecía mezcla de enojo y preocupación. «¿Dónde andabas?», me preguntó Gael. «Caminando», respondí quitándome los zapatos. «¿Caminando a dónde?». «Por ahí». Por primera vez en mi vida adulta, no le di explicaciones detalladas de mis movimientos a mi hijo. No le conté a dónde había ido, con quién había hablado, qué había comprado o cuándo pensaba regresar. Y se sintió glorioso. Esa noche dormí con mi puerta cerrada con llave por primera vez desde que ellos habían llegado a mi casa. No porque tuviera miedo, sino porque podía, porque era mi cuarto, en mi casa, y tenía derecho a mi privacidad. Por primera vez en 8 meses, nadie entró a pedirme nada durante la noche.
Nadie me despertó porque no encontraba algo. Nadie encendió la televisión a todo volumen o habló por teléfono hasta la madrugada. Dormí 8 horas seguidas y desperté sintiéndome como si hubiera estado enferma durante mucho tiempo y finalmente estuviera sanando. La tormenta que había estado gestándose durante semanas finalmente estalló un viernes por la noche, cuando Gael y María del Mar decidieron que ya habían soportado suficiente mi nuevo comportamiento. Habían pasado 2 semanas desde que cambié las cerraduras. 2 semanas en las que yo había seguido estableciendo límites, cobrándoles su parte de los gastos y negándome a ser la sirvienta invisible de mi propia casa. 2 semanas en las que ellos habían tratado de recuperar el control con tácticas cada vez más desesperadas. Primero intentaron la culpa. Mamá, no te reconocemos. ¿Qué te hicimos para que nos trates así? Después probaron con la manipulación emocional. Nos duele verte tan amargada. Solo queremos ayudarte. Y finalmente recurrieron a las amenazas veladas. Estas actitudes no son normales a tu edad. Deberías hablar con un doctor. Pero esa noche, cuando llegué de mi caminata vespertina, que ya se había convertido en un ritual sagrado de libertad, los encontré esperándome en la sala con una actitud diferente. Ya no había fingimientos ni sonrisas forzadas. Sus caras mostraban la frustración pura de 2 personas que habían perdido el control sobre su fuente de ingresos y no sabían cómo recuperarlo. Siéntate, me ordenó Gael con una voz que no había usado conmigo desde que era adolescente. Tenemos que hablar. Ya estoy sentada, respondí tomando mi lugar habitual en el sillón individual que había sido de mi madre, el único mueble de la sala que ellos nunca habían tratado de reclamar como suyo. María del Mar tenía una carpeta en las manos que reconocí inmediatamente. Era donde yo guardaba mis documentos importantes, antes de que la licenciada me ayudara a ponerlos en una caja fuerte en el banco. ¿De dónde sacaron eso?, pregunté. Esa no es la pregunta importante, respondió Gael evadiendo mi mirada. La pregunta es por qué nos has estado mintiendo. Saqué una pequeña grabadora del bolsillo de mi chaqueta y la puse sobre la mesa de centro. Había aprendido de la licenciada que en situaciones como esta era importante tener evidencia de todo lo que se dijera. ¿Qué es eso?, preguntó María del Mar señalando el aparato. Una grabadora. Todo lo que digamos va a quedar registrado. Los dos se vieron con una mezcla de sorpresa y alarma. Mamá, ¿qué necesidad hay de grabar una conversación familiar?, protestó Gael. La misma necesidad que ustedes tuvieron de revisar mis documentos a mis espaldas. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. María del Mar abrió la carpeta y comenzó a sacar papeles. Socorro, encontramos cosas muy preocupantes. Esta cuenta bancaria que nunca mencionaste, estos papeles de la casa que están en un lenguaje muy complicado, esta póliza de seguro de vida, son mis documentos, en mi casa. ¿Cuál es el problema? El problema, intervino Gael levantando la voz, es que no confiaste en nosotros. Somos tu familia. No deberíamos enterarnos de tus asuntos por casualidad. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosa. Ellos, que habían planeado declararme incapaz mental a mis espaldas, me reclamaban por falta de transparencia. ¿Por casualidad?, repetí. ¿Revisar mis documentos privados fue casualidad? Estábamos preocupados por ti, mintió María del Mar. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Las cerraduras, las reglas raras, las salidas sin avisar. Mi comportamiento extraño, repetí lentamente. ¿Consiste en actuar como la dueña de mi propia casa? Consiste en actuar como si fuéramos enemigos, explotó Gael. Somos tu familia, mamá. La única familia que tienes. Y nos estás tratando como si fuéramos extraños. Era el momento para el que me había estado preparando durante semanas con la ayuda de la licenciada Patricia. Me levanté de mi sillón, caminé hasta el mueble donde guardaba mis álbumes de fotos y saqué la carpeta manila que había estado esperando este momento. Adentro estaban las copias de todos los documentos que había encontrado en la cartera de María del Mar, junto con algunas páginas adicionales que la licenciada había conseguido con una investigación más profunda. ¿Quieren hablar de familia?, pregunté dejando caer la carpeta sobre la mesa con un ruido seco. Hablemos de familia. Abrí la carpeta y saqué la primera hoja.
La cotización inmobiliaria de mi casa con los cálculos escritos a mano por María del Mar. Esto es lo que piensan de su familia, dije poniéndola frente a ellos. Los dos se quedaron helados. Gael abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Saqué la segunda hoja, la copia de mi testamento con anotaciones sobre cómo cambiarlo. Y esto es lo que piensan de mi futuro. María del Mar había perdido todo el color de la cara. ¡Socorro! Eso no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Interrumpí sacando la tercera hoja. Los folletos de asilos con precios marcados con círculos rojos. ¿Entonces qué es? Finalmente saqué la hoja que más me había dolido. La investigación sobre cómo declarar incapacidad mental por edad, con números de teléfono de abogados especializados en el tema. Y esto, dije con una voz que se mantuvo firme a pesar del dolor que me causaba sostener ese papel, es lo que piensan de la capacidad mental de su familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gael miraba los papeles como si fueran serpientes venenosas, mientras María del Mar se había puesto tan pálida que pensé que se iba a desmayar. «Mamá, yo puedo explicar», comenzó Gael. «No», lo interrumpí con una firmeza que nunca antes había usado con él. «No vas a explicar nada. Vas a escuchar». Me senté de nuevo en mi sillón, pero esta vez no como la anciana derrotada que había sido durante meses, sino como la dueña de la casa que estaba a punto de poner orden en su territorio. Durante 8 meses los recibí en mi casa cuando perdieron la suya. Les di techo, comida, servicios y mi tiempo. Durante 8 meses fui su empleada doméstica no pagada, su cocinera personal, su lavandera privada. Durante 8 meses aguanté que me trataran como si fuera invisible, como si mis opiniones no importaran, como si mi única función fuera servirlos. Mi voz se fue elevando gradualmente, pero no por histeria, sino por una fuerza que venía desde lo más profundo de mi ser. Y mientras yo hacía todo eso, ustedes planeaban robarme mi casa, mi dinero, mi libertad y hasta mi dignidad, declarándome loca. «No es robar», protestó María del Mar con una voz débil. «Es planificar para el futuro. ¿Mi futuro o el de ustedes?». La corté, porque según estos papeles, mi futuro consistía en estar encerrada en un asilo mientras ustedes se gastaban el dinero de mi casa en un departamento en Polanco. Gael finalmente encontró su voz, pero sonaba como la de un niño pequeño atrapado en una mentira. «Mamá, tú no entiendes. Queríamos que estuvieras bien cuidada». «Lo que yo entiendo», dije levantándome otra vez y caminando hacia la ventana que daba a la calle, «es que el hijo al que crié, al que alimenté, al que vestí, al que educé con el sudor de mi frente, decidió que su madre era un obstáculo para su prosperidad». Me di la vuelta para enfrentarlos directamente. «Lo que entiendo es que la mujer a la que abrí las puertas de mi casa cuando no tenía a dónde ir, decidió que yo era una vieja estorbosa a la que había que quitar del camino». «¡Socorro, por favor!», susurró María del Mar. «Lo que entiendo», continué sin hacerles caso, «es que ustedes nunca me vieron como familia. Me vieron como un recurso que explotar hasta que se agotara. Caminé hasta donde estaban sentados y me planté frente a ellos con las manos en las caderas. Pero hay algo que ustedes no entendieron. Esta vieja estorbosa todavía tiene dientes». Saqué el último documento de la carpeta, una orden de desalojo firmada por un juez y validada por la licenciada Patricia. «Tienen 72 horas para salir de mi casa», anuncié dejando el papel sobre la mesa. 72 horas para recoger sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. Los dos se pusieron de pie de un salto como si hubieran sido electrocutados. «¡No puedes hacer esto!», gritó Gael. «Soy tu hijo». «Exactamente», respondí. «Eres mi hijo, no mi dueño». «¿A dónde vamos a ir?», lloró María del Mar. «No tenemos dinero, no tenemos casa». «Deberían haber pensado en eso antes de planear robarme», dije sin una pizca de compasión en mi voz. Gael cambió de táctica, acercándose a mí con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. «Mamá, por favor, somos familia. Las familias se perdonan, las familias se ayudan, las familias se respetan». Lo interrumpí dando un paso atrás. «Y ustedes perdieron mi respeto. Si nos corres», amenazó María del Mar, recuperando algo de su agresividad habitual, «no nos vuelves a ver nunca más». Me quedé en silencio por un momento,
procesando sus palabras. Después, para mi propia sorpresa, comencé a sonreír. ¿Saben qué? Les dije. Esa es la mejor noticia que he recibido en años. La expresión de shock en sus caras me confirmó que finalmente habían entendido. Socorro Mendoza ya no estaba disponible para ser explotada. ¡72 horas! Repetí caminando hacia mi habitación. Ni una hora más. Antes de cerrar la puerta de mi cuarto, me volví una última vez hacia ellos. Ah, y por cierto, agregué, cambiaron el nombre en mi testamento. Ahora todo lo que tengo va para una fundación de mujeres mayores abandonadas por sus familias. Cerré la puerta y puse el seguro. Por primera vez en 8 meses, el silencio de mi casa sonó como una sinfonía. Las 72 horas pasaron como si fueran 72 minutos. El sábado por la mañana escuché el ruido de maletas arrastrándose por el piso, cajones cerrándose con fuerza y conversaciones susurradas llenas de resentimiento. Pero por primera vez en meses, esos sonidos no me causaron ansiedad. Al contrario, cada ruido era como una nota musical en la sinfonía de mi liberación. Me quedé en mi cuarto hasta que escuché la puerta principal cerrarse por última vez. Después esperé otros 30 minutos para asegurarme de que no regresarían por algo olvidado. Cuando finalmente salí, mi casa me recibió con un silencio diferente. No el silencio pesado de la tensión, sino el silencio limpio de la paz recuperada. La primera cosa que hice fue abrir todas las ventanas. El aire fresco de la mañana entró como agua a un desierto, llevándose el aroma de su presencia y trayendo el olor familiar de mi barrio. Tortillas recién hechas, café de olla y esa mezcla indefinible de vida cotidiana que había extrañado sin darme cuenta. Recorrí cada cuarto de mi casa como si la estuviera conociendo por primera vez. En la sala, mis muebles habían recuperado sus lugares originales. La mesa de centro ya no tenía las marcas de agua de los vasos que ellos dejaban sin posavasos. El sillón principal ya no tenía la forma del cuerpo de Gael hundida en los cojines. En la cocina, mis ollas habían vuelto a su lugar correcto. Mi licuadora, la que María del Mar había llamado vieja, brillaba en su rincón habitual. El refrigerador ya no estaba lleno de productos caros que yo no podía reponer cuando se terminaban. En su lugar, había espacio para las cosas que realmente me gustaban: queso Oaxaca, salsa verde casera y frutas de temporada del mercado. Pero el cambio más significativo no estaba en los objetos, sino en mí misma. Cuando me miré en el espejo del baño esa mañana, vi algo que no había visto en años. Una sonrisa genuina. No la sonrisa forzada que había usado como máscara durante meses, sino una expresión de alegría real que venía desde adentro. Por primera vez en décadas, no tenía que preguntarme qué necesitaba hacer para otros. No tenía que planear comidas para paladares exigentes. No tenía que lavar ropa que no era mía. No tenía que caminar de puntitas en mi propia casa para no molestar a nadie. La libertad se sentía extraña al principio. Durante la primera semana después de su partida, me despertaba automáticamente a las 5 de la mañana para preparar café para 3 personas, solo para recordar que el café era únicamente para mí. Compraba ingredientes para cenas abundantes hasta que me daba cuenta de que podía cenar solo una quesadilla si se me antojaba. Pero poco a poco, comencé a redescubrir a la mujer que había sido antes de convertirme en la madre abnegada, la anfitriona explotada, la anciana invisible. El primer cambio fue en mi rutina matutina. En lugar de levantarme a preparar desayunos elaborados que otros comían sin agradecimiento, comencé a tomarme mi tiempo. Hacía mi café de olla despacio, disfrutando cada paso del proceso. Me sentaba en el patio trasero con mi taza humeante, escuchando los sonidos del barrio despertando. Los vendedores ambulantes anunciando sus productos, los niños corriendo hacia la escuela, las madres gritando últimas instrucciones desde sus puertas. La segunda semana después de su partida, decidí hacer algo que no había hecho en más de 20 años. Fui al salón de belleza. El salón de Doña Esperanza estaba a 3 cuadras de mi casa, en la planta baja de una casa pintada de rosa mexicano, con flores de bugambilia colgando de las ventanas. Siempre había pasado por ahí durante mis caminatas, viendo a través de los vidrios a mujeres que se daban el lujo de cuidarse a sí mismas. «Socorro», me dijo Doña Esperanza cuando entré.
Qué sorpresa verte por aquí. Quiero un cambio, le dije. Y las palabras sonaron como una declaración de independencia. 3 horas después, salí del salón con el cabello cortado en capas que enmarcaban mi cara, teñido de un castaño claro que ocultaba las canas pero conservaba mi personalidad. Mis uñas estaban pintadas de un rojo discreto pero elegante. Me habían hecho las cejas y hasta un poco de maquillaje. Cuando me vi en el espejo de mi casa, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esta mujer tenía la cabeza alta, los hombros derechos, y una expresión de dignidad que había estado enterrada bajo años de servicio incondicional a otros. El cambio físico desató algo en mi interior. Si podía invertir en mi apariencia, ¿por qué no podía invertir en otras cosas que me habían dado felicidad en el pasado? Esa tarde fui al mercado de Tepito, pero no a comprar lo más barato como había hecho durante décadas. Esta vez compré lo que realmente me gustaba: chiles poblanos frescos para hacer chiles en nogada, queso de Oaxaca auténtico, frutas de temporada que se veían perfectas. No compré porque alguien más lo necesitara, sino porque yo lo merecía. Por primera vez en años, cociné solo para mí. Preparé chiles en nogada con toda la paciencia del mundo, sin prisa porque nadie estuviera esperando. Puse la mesa con mi vajilla buena, la que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban, y cené a la luz de velas que encendí solo porque me gustaba cómo se veía. Durante la cena, puse música de Pedro Infante en el viejo radio que había pertenecido a mi madre. Canté junto con las canciones que conocía de memoria, sin preocuparme por molestar a nadie. Mi voz, que no había usado para cantar en años, sonaba oxidada pero feliz. Después de cenar, en lugar de lavar los platos inmediatamente como había hecho toda mi vida, los dejé para el día siguiente. Me serví una copa de tequila que había comprado esa tarde, mi primer lujo en décadas, y me senté en el patio trasero a ver las estrellas. La noche estaba clara, y las estrellas brillaban como no las había visto en años. Me di cuenta de que durante todo el tiempo que Gael y María del Mar habían vivido conmigo, nunca había tenido un momento así, un momento de silencio absoluto, de paz completa, de conexión conmigo misma. El tercer cambio llegó cuando decidí reconectar con personas que había perdido durante mis años de servidumbre familiar. La primera fue mi comadre Elena, con quien había perdido contacto cuando Gael se mudó a mi casa porque él y María del Mar consideraban que sus visitas eran interrupciones molestas. Elena tenía 72 años y vivía sola desde que enviudó hace 5 años. Cuando la llamé, su voz se llenó de alegría. ¡Socorro! Pensé que ya no querías saber nada de mí. Al contrario, comadre. Fui yo la que se perdió por un tiempo. Quedamos de vernos el domingo en el parque de la colonia, como hacíamos años atrás. Cuando llegué, Elena me estaba esperando en nuestra banca favorita, la que está bajo el árbol de jacaranda que nos daba sombra. «Te ves diferente», me dijo apenas me vio. «Te ves libre». «Me siento libre», admití sentándome junto a ella. Le conté todo. Le hablé de los 8 meses de explotación, del descubrimiento de la traición, de la confrontación final, de los días de soledad que se habían convertido en días de paz. Elena me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con la comprensión de alguien que había vivido suficiente para entender las complejidades de las relaciones familiares. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu historia?», me dijo cuando terminé. «No es que hayas echado a tu hijo de tu casa, es que hayas encontrado el valor para echarte a ti misma de la prisión que habías construido alrededor de tu vida». Sus palabras me llegaron al corazón como una revelación. Tenía razón. Durante años había sido yo misma la que había construido las barreras que me mantenían encerrada en el papel de la madre sacrificada, la mujer invisible, la anciana sin valor propio. «Elena», le dije, «quiero hacer cosas que siempre quise hacer pero nunca me permití». ¿Cómo qué? Viajar, aunque sea a Xochimilco, aprender algo nuevo, tal vez tomar clases de algo, hacer amigas nuevas. Elena sonrió con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a décadas de abnegación y han encontrado el camino de regreso a sí mismas. ¿Sabes qué? Mi nieta me invitó a un grupo de baile de salón para adultos mayores. Se reúnen los martes y jueves en el Centro Cultural de la Colonia Roma. ¿Te animas? Baile de salón. Hacía más de 30 años que no bailaba,
La última vez había sido en la boda de mi prima Carmen, cuando Gael tenía 15 años y todavía me veía como si fuera la mujer más importante del mundo. Me animo, respondí sin pensarlo 2 veces. El martes siguiente, llegué al centro cultural, con un vestido de flores que había comprado especialmente para la ocasión. Era la primera ropa nueva que me compraba en años. Elegida no por practicidad o precio, sino porque me gustaba cómo me veía con ella. El grupo estaba formado por 12 personas, 8 mujeres y 4 hombres, todos entre los 60 y los 75 años. La instructora, una mujer elegante de unos 50 años llamada Marisol, nos recibió con una sonrisa que irradiaba energía. El baile, nos dijo mientras nos enseñaba los primeros pasos básicos del danzón, no es solo mover el cuerpo, es una conversación sin palabras. Es una manera de decirle al mundo que seguimos vivos, que seguimos sintiendo, que seguimos siendo hermosos. Cuando comenzó la música y encontré el ritmo, algo mágico sucedió. Mi cuerpo recordó movimientos que creía olvidados. Mis pies encontraron el compás, como si hubieran estado esperando toda la vida esta oportunidad de expresarse. Mis brazos se movían con una gracia que no sabía que poseía. Por primera vez en décadas, no estaba sirviendo a nadie, no estaba resolviendo los problemas de nadie, no estaba cuidando las necesidades de nadie más que las mías. Estaba simplemente siendo Socorro Mendoza, una mujer de 67 años que merecía bailar, que merecía reír, que merecía ocupar espacio en el mundo sin pedir permiso. Cuando la clase terminó, don Roberto, un señor viudo de 71 años con ojos amables y sonrisa traviesa, se acercó a mí. «Bailas muy bien», me dijo. «¿Has pensado en venir a la milonga del sábado en el Parque Hundido?» Una invitación. Un hombre me estaba invitando a bailar, no porque necesitara algo de mí, sino porque disfrutaba mi compañía. «Sí», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la rapidez de mi respuesta. «Me encantaría ir». Esa noche, cuando llegué a mi casa después de la clase de baile, me senté en mi sala silenciosa con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre lo que había vivido. Por primera vez en años, había pasado 3 horas sin pensar en Gael, sin preocuparme por qué estaría haciendo, sin sentir culpa por estar disfrutando mientras él supuestamente sufría por mi culpa. Me había liberado no solo de su presencia física, sino de la prisión emocional que había construido en mi mente, donde él seguía controlando mis pensamientos y mis sentimientos. Socorro Mendoza había resucitado, y esta vez nadie la iba a enterrar de nuevo. 6 meses después de que Gael y María del Mar salieran de mi casa, me encontré sentada en la terraza de un pequeño café en Coyoacán, esperando a don Roberto antes de nuestra caminata dominical por los viveros. Era una mañana de octubre perfecta, el cielo azul intenso que solo existe en Ciudad de México, el aire fresco que anunciaba el cambio de estación, y esa sensación de posibilidades infinitas que había aprendido a reconocer como felicidad genuina. Tenía puesta una blusa nueva de color turquesa que había comprado la semana anterior en el mercado de artesanías, no porque estuviera en oferta, sino porque me gustaba cómo me veía con ese color. Mi cabello, que ahora me cortaba cada mes en el salón de Doña Esperanza, brillaba saludable bajo la luz matutina. Mis manos, que ya no tenían las grietas de lavar ropa ajena todos los días, sostenían una taza de café de olla que había ordenado simplemente porque se me antojaba. En mi bolsa llevaba una carta que había llegado esa semana, una carta de Gael. La había leído varias veces, tratando de decidir qué sentía al respecto. Era una mezcla confusa de disculpas a medias, reproches disfrazados de preocupación y una invitación velada a reconciliarnos como familia. «Mamá», comenzaba la carta, «han pasado meses y creo que ya es hora de que hablemos como adultos. Sé que hubo malentendidos entre nosotros, pero las familias se perdonan. María del Mar y yo hemos tenido tiempo para reflexionar, y queremos que sepas que te extrañamos». Malentendidos. Como si planear robarme y encerrarme en un asilo fuera un simple malentendido de comunicación. La carta continuaba con un párrafo sobre lo difícil que había sido para ellos encontrar trabajo y vivienda, como si yo fuera responsable de las consecuencias de sus propias acciones, y terminaba con una frase que me había hecho sonreír con amargura.
Esperamos que hayas aprendido a valorar lo que significa tener familia cerca, que yo hubiera aprendido a valorar la familia. Guardé la carta en mi bolsa cuando vi a don Roberto acercándose entre las mesas del café. A sus 71 años, caminaba con la elegancia de un hombre que había aprendido a cuidar su cuerpo y su espíritu. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones de mezclilla oscuros, y esa sonrisa que me había conquistado no por su perfección, sino por su honestidad. «Buenos días, preciosa», me dijo dándome un beso en la mejilla que me hizo sentir como una mujer de 30 años. En 6 meses de amistad creciente, nunca se había cansado de tratarme como si fuera valiosa, deseable, digna de cortesía y respeto. «Buenos días, Roberto», respondí, notando cómo mi voz había cambiado en estos meses. Ya no era la voz apagada de la mujer que pedía perdón por existir. Era la voz clara de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Mientras caminábamos hacia los viveros, le conté sobre la carta de Gael. Roberto me escuchó sin interrumpir, como había aprendido a hacer en nuestras largas conversaciones, donde yo había ido sanando heridas de décadas. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó cuando terminé. «Nada», respondí con una simplicidad que me sorprendió. «Absolutamente nada». «¿Nada? Nada. No voy a responder, no voy a buscarlos, no voy a abrir esa puerta otra vez. Mi hijo tuvo una madre que lo amó incondicionalmente durante 45 años. Si eso no fue suficiente para él, nada que haga ahora lo será». Roberto asintió con la comprensión de alguien que también había tenido que poner límites con familiares tóxicos. «El amor no tiene que doler, Socorro», me dijo tomando mi mano mientras caminábamos. «Cuando duele constantemente, no es amor, es adicción». Sus palabras resonaron en mi mente mientras recorríamos los pasillos de plantas y flores de los viveros. Había tenido razón. Lo que yo había sentido por Gael en los últimos años no era amor maternal saludable, sino una adicción disfuncional a ser necesitada, a ser el centro del mundo de alguien, aunque ese alguien me tratara mal. Nos detuvimos frente a un puesto de orquídeas. Las flores eran exóticas, elegantes, completamente diferentes a las plantas prácticas que siempre había comprado para mi casa. Roberto notó mi fascinación. «¿Te gustan?», me preguntó. «Son hermosas», admití, «pero probablemente son muy caras. ¿Y eso qué importa? Si te gustan y puedes pagarlas, cómpralas». Esa frase simple contenía una filosofía de vida que me había tomado 67 años aprender. Que tenía derecho a querer cosas hermosas, que merecía gastar mi dinero en lo que me diera placer, que ya no tenía que justificar cada peso que no fuera para necesidades básicas de supervivencia. Compré 3 orquídeas, una blanca, una rosa y una púrpura que brillaba como una joya bajo la luz del mediodía. Esa tarde, mientras Roberto y yo plantábamos las orquídeas en macetas nuevas en mi patio trasero, reflexioné sobre los cambios que había vivido en estos 6 meses. Mi casa ya no se sentía como un refugio donde me escondía del mundo, sino como un santuario que había creado para mi propia felicidad. Había pintado las paredes de colores alegres: amarillo girasol en la cocina, azul cielo en la sala, rosa mexicano en mi recámara. Había comprado plantas para cada rincón, cojines bordados para los sillones, y cuadros con paisajes de Xochimilco para las paredes. Pero más importante que los cambios físicos eran los cambios en mi rutina diaria. Ya no me levantaba con el peso de servir a otros, sino con la emoción de decidir cómo quería pasar mi día. Algunas mañanas iba al mercado a comprar ingredientes para cocinar platillos elaborados, solo porque me gustaba cocinar. Otras tardes me quedaba en casa leyendo las novelas románticas que había descubierto en la biblioteca del Centro Cultural. Los martes y jueves seguía yendo a las clases de baile, donde había hecho amigas verdaderas, mujeres que, como yo, habían dedicado décadas de sus vidas a cuidar a otros y finalmente habían decidido cuidarse a sí mismas. Los sábados íbamos juntas a las milongas en diferentes parques de la ciudad, donde bailábamos con hombres que nos trataban con galantería y respeto. Los domingos eran para Roberto: caminatas, visitas a museos, comidas en restaurantes pequeños donde conversábamos durante horas sobre libros, películas, recuerdos de juventud y sueños que aún queríamos cumplir. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?»,
me había dicho Roberto una tarde mientras compartíamos un helado en el parque hundido. ¿Qué? Pregunté, genuinamente curiosa. Que eres una mujer completa. No necesitas que alguien más te dé identidad o propósito. Eres interesante por ti misma. Una mujer completa. Esas palabras se habían quedado grabadas en mi mente como un mantra de autodescubrimiento. Por primera vez en mi vida adulta, no era la madre de alguien, la esposa de alguien, la sirvienta de alguien. Era simplemente Socorro Mendoza, una mujer de 67 años con opiniones propias, gustos definidos, límites claros y una capacidad infinita para disfrutar los pequeños placeres de la vida. Mientras Roberto y yo terminábamos de plantar las orquídeas, recibí una llamada en mi teléfono celular nuevo. Era Elena, mi comadre, con una noticia emocionante. Socorro, ¿te acuerdas de la señora que conocimos en la clase de tejido la semana pasada? ¿La maestra jubilada? Sí, doña Carmen. ¿Qué pasó con ella? Resulta que está organizando un grupo de mujeres para hacer un viaje a Oaxaca el próximo mes. Quiere que conozcamos los talleres de artesanías, que aprendamos técnicas tradicionales de tejido y cerámica. ¿Te animas? Oaxaca, un lugar que siempre había querido conocer pero nunca había podido visitar porque siempre había alguien que me necesitaba en casa. ¿Cuántos días? Pregunté. Una semana completa. Vamos a quedarnos en una casa de huéspedes que pertenece a una cooperativa de mujeres artesanas. Una semana. Una semana entera dedicada únicamente a mi placer, a mi aprendizaje, a mi aventura personal. Me animo, respondí sin dudarlo. Cuando colgué el teléfono, Roberto me sonrió con esa expresión de orgullo que había aprendido a reconocer. Cada día te vuelves más valiente, me dijo. Cada día me vuelvo más yo, corregí. Esa noche, después de que Roberto se fue a su casa con un beso tierno y la promesa de llamarme al día siguiente, me senté en mi sala con una copa de vino tinto, otro pequeño lujo que había incorporado a mi rutina, y saqué un cuaderno nuevo que había comprado para escribir mis pensamientos. En la primera página escribí, Reflexiones de una mujer libre. Comencé a escribir sobre todo lo que había aprendido en estos meses de soledad elegida, de libertad conquistada, de dignidad recuperada. Había aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios constantes. El amor verdadero celebra tu felicidad, respeta tus límites y quiere verte florecer como persona independiente. Había aprendido que ser una buena madre no significaba desaparecer como mujer, que criar a un hijo con amor no me daba derecho a esperar gratitud infinita y que él tampoco tenía derecho a explotar mi amor maternal para su beneficio personal. Había aprendido que la soledad y estar sola eran dos cosas completamente diferentes. La soledad era el dolor de no tener conexiones auténticas con otros. Estar sola era el placer de tener una relación sana contigo misma. Había aprendido que nunca era demasiado tarde para reinventarse, para descubrir nuevas pasiones, para hacer amigos nuevos, para enamorarse de la vida otra vez. Y sobre todo, había aprendido que mi valor como ser humano no dependía de lo útil que fuera para otros, sino de la riqueza de mi mundo interior, de mi capacidad para encontrar belleza en las cosas simples, de mi habilidad para dar y recibir amor desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa de centro, junto a las orquídeas que había comprado esa mañana. Sus pétalos brillaban bajo la luz suave de la lámpara, recordándome que las cosas hermosas existían para ser apreciadas, no solo para ser útiles. Miré alrededor de mi sala, las paredes pintadas de colores alegres, los cojines bordados que había elegido porque me gustaban, las plantas que cuidaba porque me daban placer hacerlo, los libros apilados en la mesa porque estaba leyendo por gusto y no por obligación. Esta casa, que meses atrás había sido el escenario de mi humillación y explotación, ahora era el templo de mi autonomía recuperada. Me serví otra copa de vino y salí al patio trasero, donde las estrellas brillaban igual que siempre, pero yo las veía con ojos completamente nuevos. Gracias, susurré al aire nocturno. No sabía exactamente a quién le agradecía, si al universo, a la vida, o a esa fuerza interior que finalmente había encontrado el valor para defenderme, pero la gratitud me llenaba el pecho como una luz cálida.
había sobrevivido a la traición más dolorosa que puede experimentar una madre. Descubrir que su amor incondicional había sido visto como debilidad que explotar, en lugar de como regalo que honrar. Pero no solo había sobrevivido, había florecido. A los 67 años, Socorro Mendoza había aprendido la lección más importante de su vida, que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Si esta historia tocó tu corazón, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya sido tratado como invisible por su propia familia? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te recordó que tú también mereces respeto y amor genuino, dale like a este video y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a todas las personas que, como Socorro, han olvidado su propio valor, porque nunca, nunca es demasiado tarde para florecer.